el superintendente de transporte de este gobierno trabajó con nucleadores en sus empresas. Entonces, ahí donde hay un claro conflicto de intereses que no se pone sobre la mesa, porque imagínese una persona que trabajó con el señor Torres en sus empresas y ahora supervisándolas, pues porque es el superintendente, inspeccionándolas, vigilándolas, pues teniéndolas que sancionar y todo, pues cómo va a poder hacerlo con transparencia. Bueno. Yo empiezo con el señor David Barguil Asís, que es la cabeza a la lista del Partido Conservador por el Senado de la República, quien ya tenía una amplia experiencia en el sector público y que por supuesto también es una de esas imágenes inéditas o más bien muy recordadas en todo el departamento del Córdoba. Estamos hablando de este político de 44 años, nacido el 23 de junio de 1981 en Cereté, Córdoba, uno de esos también que les ha cobrado mucho la emergencia que hoy atraviesa ese departamento producto de las lluvias. Este señor pues es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la misma universidad del presidente Gustavo Petro, la Universidad Externado de Colombia, y tiene varios posgrados, varias especializaciones en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico-Conexionales. En politiquería. El señor ha sido representante a la Cámara de 2010 a 2018, o sea, durante 2 periodos. Fue reelegido en el departamento de Córdoba con la más alta votación de su partido en 2014. Fue presidente del Partido Conservador Colombiano a los 33 años. Estamos hablando de un personaje pues muy ilustre en las alas conservadoras. Importante. Fue elegido senador de 2018 a 2022 con 139.166 votos, siendo, pues, como decía, la votación más alta de ese partido y la 4ª votación más alta a nivel nacional. Si muchos no lo conocían, pues vea, es uno de los más votados, y fue candidato a la presidencia en 2022 por la coalición Equipo por Colombia. Vamos a hablar de algunas leyes que ha sacado, porque hay que ser justos. Tiene la ley de borrón y cuenta nueva, de la cual impulsó, que es esa amnistía para deudores morosos reportados en centrales de riesgo, ley de pago anticipado, que son la eliminación de multas por pagar créditos bancarios antes del tiempo pactado, y el paquete de gratuidad, ley que obliga a los bancos a entregar una canasta de 3 servicios gratuitos por la cuota de manejo. Pero ahora vamos con la parte más gruesa del señor Barguil, porque si esas eran sus hitos, ahora vamos con sus señalamientos. Están el escándalo de los cupos indicativos, que eso es una figura que no está explícitamente escrita así, sino que ha nacido y que muchos lo pueden transformar en mermelada pura y dura en Galapa. ¿Qué es lo que pasa? En investigaciones periodísticas y teorías ciudadanas señalaron a Barguil de que habría direccionado millonarios recursos hacia el municipio de Galapa Atlántico y que, pues como hemos visto, tendría a los contratistas de su lado, habría negociado estos cupos indicativos con otros congresistas para beneficiar específicamente esos proyectos en Galapa Atlántico. Estamos hablando de al menos 66.000 millones de pesos para obras en este municipio, a pesar de que su fortín político y lo que él representa es Córdoba, pero él está haciendo el favor al Atlántico, y ya sabemos qué clan y qué personajes de la política colombiana, que vamos a nombrar aquí porque qué pena con los char, están en el Atlántico, ¿no? Pero, Julián, él por ese caso tuvo que responder ante la justicia, ¿no? Sí. ¿Y pagó cárcel? No. No. Solo fueron las investigaciones, se archivaron como todos los casos que tienen en este momento. Se alegó que los contratos resultantes de estos fondos fueron adjudicados a consorcios vinculados a sus aliados políticos y financiadores de campaña. Y también se habla del clan Barguil, porque él también, como figura principal en la política de su familia, ha hecho que varios familiares, que varios asociados, amigos y financieros de su campaña pues resulten beneficiados por algunos proyectos del gobierno y también de la gobernación local. Él sería el líder del clan. Él sería el líder del clan. El papá de los pollitos, capo de capos, animal de animales, diría Popeye. Extinción de dominio y caso Manantial. Este es uno de los golpes más fuertes a su entorno familiar, porque es que aquí, si uno no entra en la política para beneficiar a la familia, ¿en qué estamos? Su esposa, María Victoria... Diría Barguil. Diría Barguil y muchos otros. Muchos otros, sí. Diría la ministra de Cultura.
Sí, un saludo a la ministra de Cultura. Su esposa María Victoria Izquierdo es hija de un ex concejal condenado por un desfalco a la salud y en 2019 la fiscalía impuso medidas de extinción de dominio sobre bienes a su esposa, argumentando que podría haber sido adquiridos con dineros ilícitos provenientes del desfalco a la salud en Córdoba, el cártel de la salud o el caso Manantial. El bien en específico se identificó una lujosa casa, porque es que eso no estamos hablando de mi apartamento que acabo de comprar con mucho esfuerzo y que todavía voy a tener 30 años para pagar los 200 millones, sino estamos hablando de una lujosa casa de recreo en Montería, conocida como La Gorgona, valorada aproximadamente en 3.500 millones de pesos. No. O sea, un poquito más de lo que le habrían dado a Iván Name para que pasara las reformas del gobierno en el caso de la UNGRD. Y Barguil defendió que sus bienes estaban declarados y justificados, esto sí, pues por con un supuesto. salario de 50 millones de pesos, ¿no? Claro. Es que ellos siempre tienen justificado. Ahora, este me parece, para mí, Julián Lamprea, de los señalamientos electorales, el más importante, y es que tiene investigaciones por ausentismo. Este señor tiene una investigación del Consejo de Estado, o el Consejo de Estado lo investigó en su momento, por una demanda de pérdida de investidura en su contra. La denuncia es que la veeduría le suena trabaja en vagos. Claro. De Katy La de Jubinao. Katy De Jubinao. Katy Jubinao, sí. Denunció que Barguil se ausentó en numerosas ocasiones de sesiones plenarias. Se presentaron pruebas de cerca de 73 fallas a sesiones donde se votaban proyectos de ley o mociones de censura. Barguil argumentó que muchos eran excusas médicas o comisiones oficiales. También en 2019 el Consejo de Estado falló a su favor, manteniendo su investidura al considerar que las inasistencias estaban bajo reglamento del Congreso, justificadas, aunque el tema afectó su imagen pública y disciplinaria. Y también tiene un escándalo muy importante en el anterior gobierno, en el gobierno de Iván Duque. ¿Le suenan los OCAT de paz? Por supuesto. En 500.000 millones de pesos. Es una cosa cortica, o sea, 500.000 millones de pesos, a mí se me resuelve la vida y de 3 generaciones de para arriba. Total. Julia. Periodistas revelaron una presunta red de corrupción para apropiarse de recursos de la Paz. O sea, esos eran los proyectos productivos de los PEDET, ¿no? Sí. O sea, los PEDET son territorios donde los exfirmantes de paz están allá, hacen algunos proyectos productivos. Que además se y pagan salen con de comunidad. regalías, con recursos de las regalías que pues son los que se sacan o pagan las empresas que extraen petróleo y minería. Y que lastimosamente muchas veces se han utilizado es para decir, allá están los firmantes de paz, vaya y démosles bala. Por las mismas disidencias. Aunque no hubo una condena formal inmediata, informes de prensa vincularon a congresistas del Partido Conservador, el grupo que pertenece a Barguil, con la exigencia de coimas, o sea, peajes que oscilan entre el 2 y el 12% de contratos para aprobar proyectos en los municipios PET, o sea, estos municipios priorizados para el posconflicto. En este momento, ¿cuál es la situación de Barguil? No ha sido condenado penalmente y mantiene sus derechos políticos, y la Corte Suprema de Justicia ha abierto indagaciones preliminares por estos temas de Oiga, supuestos pero auxilios a parlamentarios y tráfico de con influencias. todo y eso que usted nos está contando, Julián, ¿este señor quiere volver al Congreso? No. No, ni siquiera volver. El Partido Conservador, ese partido que siempre ha estado en Colombia, que siempre ha mostrado su dignidad, todo lo que tiene que ver tradicional, pues lo pone como cabeza de lista al Senado, ¿no? O sea, nada más y nada menos que le pone el puesto más importante en materia política para una lista. Que además los conservadores pues siempre obtienen pues un buen número de curules para tanto Senado como Cámara, y si él es cabeza de lista pues tiene muchas probabilidades de que llegue entonces al próximo próximo Congreso, al que se va a elegir este domingo 8 de marzo. Tremendo, Ahora, pues porque todavía tiene procesos pendientes. Sí, la Corte Suprema, como es pues habitual, le abrió el proceso, realmente no ha fallado en su contra ni a favor ni en contra, pero pues hasta el momento pues tenemos esas investigaciones preliminares, y es el también, a la Fundación Pares, es el primero que aparece el señor David Alejandro Barguil Asís, de 44 años, que tiene una hoja de vida formidable, y que también nos hace recordar que en el Partido Conservador hay toda una disputa también alrededor de la presidencia, ¿no? Porque recordemos que los candidatos están el señor Efraín Cepeda, autodenominado el jefe de la banda, y el señor Pipe Córdoba, que también como que ha tenido unos adeptos ahí al interior. Pero él del ya se Partido salió. Conservador. Ah, sí, ya renunció hace poco, ¿no? Él ya dijo o que sea, no. Fincho Cepeda Declinó su
es el candidato del Sí, Partido Conservador. es Fincho. Efraín Cepeda, el señor Efraín Cepeda. Pero vea, me llama la atención pues que otra vez aparezca el departamento de Córdoba. Pues uno siempre que investiga la corrupción, algún nexo hay por allá en ese departamento. ¿Qué tienen los políticos? ¿Qué tienen las personas en Córdoba que pues, nacen con estas ganas de querer quedarse, de apropiarse con lo público? Oiga, No, esa región una tan tierra muy hermosa, tan próspera. linda, pero tan... Mancuso es de Córdoba, Abelardo Las Prillas de Córdoba. Sí, Bueno, entre el otros. señor Emilio Tapia de Córdoba. El señor Emilio Tapia, ¿cómo olvidarlo? Ya vamos a hablar justamente con un analista y un politólogo que nos va a ayudar a también entender pues por qué es grave terminar poniendo estos personajes otra vez en el Congreso, pero hay también de la izquierda una persona que tiene bastantes cuestionamientos y que quiere llegar a ser congresista. Mariana, ¿quién es? Sí, pues yo diría que no solo en Córdoba, yo ampliaría ese espectro y diría la costa colombiana, porque este Sí. señor proviene de Verdad. Sincelejo, Sucre, y se trata de Pedro Ahí cerquita de Hernando, Córdoba. Ajá, ahí muy cerca. Pedro Hernando Flores Porras, actual senador del Pacto Histórico, pero además que tiene el reconocimiento de ser el candidato más votado en la consulta del pasado mes de octubre que realizó pues el Pacto Histórico para ordenar sus listas y obtuvo nada más y nada menos que 184.900 votos, casi 185.000, superó a Barguil por varios, casi Muchos dicen 60.000 votos. que maquinarias prestadas, ¿no? Ajá, ya compartidas. hablaremos del detrás. Compartidas. Pueden Sí, ser compartidas. Sí. Ya justamente le preguntamos eso a nuestro invitado. Sí, porque ¿Cuántos Pedro votos, Flores, Mariana, perdón? 184.900. Y una casi persona que es 185.000. actual congresista, pero Actual que, congresista. vea, muchos seguidores del Pacto Histórico no tenían ni idea que Sí, existía ese podemos señor, ¿no? poner foto de Pedro Flores, ponerle rostro a este candidato, porque además da la impresión de que es actual senador, es decir, llega a la política, o ya está inmerso en la política, pero llega de forma muy reciente, y es que él llega literalmente como candidato al Senado y queda electo en 2022 porque su carrera, su trayectoria la ha desempeñado como químico farmacéutico, ha estado en la industria farmacéutica, es químico farmacéutico de la Universidad del Atlántico y llegó a las legislativas en el 2022 gracias a sus relaciones familiares y políticas. Ahí es donde hablamos de que en la vida a veces es mejor tener buenos amigos Que y plata. buenas relaciones que plata. Esto aplica para Pedro Flores, pues resulta que es nada más y nada menos que el esposo de Karina Llanos Torres, que es exdiputada del Atlántico y la heredera política del clan Torres, pues es la sobrina de Euclides Torres, el jefe máximo de este clan en esta zona de la costa. Pedro Flores es allí como un alfil de los Euclides al interior del Congreso, que se mueve en diferentes proyectos y comisiones relacionadas al sector de transporte, que es uno de los sectores más importantes de Euclides Torres, que recordemos no está directamente involucrado en política, sino que es un empresario que se ha vuelto muy reconocido en los últimos años. Y eso lleva a que Pedro Flores el día de hoy ocupe el segundo renglón en la lista cerrada al Senado del Pacto Histórico, porque también no solo es cercano a la familia de Euclides Torres por ser el esposo de Karina Llanos, la heredera de este clan político, sino también porque es muy amigo del ministro del Interior, Armando Benedetti. O sea, él es el segundo después de Carolina Corcho en la lista del pacto, ¿sí? Exactamente. Sí, pero Él por es el segundo. cremallera. ¿Por qué? Por Porque la lista cremallera. es cremallera, exactamente. Pero la lista es cremallera, pero Carolina obtuvo más. Ah, no, Carolina Lo que pasa es que- fue la segunda en la consulta. lo que pasa después es que de Iván Carolina Cepeda. Fue presidencial. por la consulta Por la que consulta, la ponen. Ujú. sí, y luego entonces él, o sea que él sí termina siendo el más votado. Ujú. Pero ahí sí yo me pregunto, Mariana, no sé si usted sabe esa respuesta, pues ¿por qué el pacto histórico pone a un personaje como estos encabezando su lista? Es lo mismo que nos preguntan. Lo ponen pues porque fue el más votado, pero es en principio porque lo incluyen, Pues ustedes ¿no? no se Sí. acuerdan Y de es una que, P famosa sí, en Barranquilla. iba para allá, y es que los Torres lograron, digamos, Euclides Torres fue un actor bastante importante en la campaña presidencial de Gustavo Petro, y está
este gran evento que organiza y que logra poner esta P gigante en la costa, y que digamos que sí se le atribuye una gran parte de la votación o del respaldo de la campaña de Gustavo Petro a este clan, a Euclides Torres, también porque lograron poner otra ficha como uno de los más votados para la Cámara en el Caribe, que se trata de Jaime Arturo Santamaría. Él obtuvo 49,000 votos y en este momento encabeza la lista por el Departamento del Atlántico en el Pacto Histórico, y es la fórmula de Pedro Flores pues en estas legislativas. Ahí estamos viendo la cercanía de Pedro Flores, las fotos donde él aparece junto a personajes políticos como Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, el mismo Gustavo Petro, ahí los vemos a los tres, y el mismo Euclides Torres. Hablando de este candidato, pues entonces lo que tenemos es que está Pedro Flores para el clan Torres, como cabeza de lista del Senado del Pacto Histórico, y está Jaime Arturo Santamaría como cabeza de lista de la Cámara por Atlántico, también del Pacto Histórico. Ahí lo vemos también con Daniel Quintero, porque son aliados también políticos. Y bueno, todo este tema también se vincula o los vincula muchísimo más a la campaña, pues en julio del año pasado la Corte Suprema de Justicia citó a rendir versión libre a Pedro Flores y al representante Ahmed Escaf, ambos del Pacto Histórico, por presunta financiación irregular en sus campañas. Resulta que Nicolás Petro, que lo vemos ahí junto a Pedro Flores, dijo ante la Fiscalía que Escaf fue el presunto enlace con el empresario barranquillero Cristian Daes y que Flores era el emisario de Euclides Torres en el Caribe. Además, señaló que Torres fue el que financió el evento de la P gigante de Petro en Barranquilla, y los gastos no se habrían incluido en el reporte oficial de la campaña. Además, se le cuestiona a Pedro Flores que, al ser el más votado, reportó solo 39 millones de campaña, a pesar de que hizo grandes eventos. ¿Creen ustedes que una campaña para ser el senador más votado en la consulta del Pacto Histórico costaría 39 millones? ¿Qué piensan? No, obviamente ahí tienen que investigar si hizo falta reportar más ingresos, porque es que 39 millones los consigue un político que está empezando, una persona que no tiene apoyos, pero con todo este aparato y esta maquinaria detrás. Pues además lo comparan con Patricia Caicedo, que sacó menos de la mitad de votos que Pedro Flores, y ella reportó 360 millones de campaña. Patricia Caicedo, la hermana de Carlos Caicedo, exgobernador de que también Magdalena, está en las listas del pacto, quien también está aspirando al Congreso. Y mire, Mariana, muchos dirán, pero bueno, ¿y qué tiene que este señor sea aliado de Euclides Torres? ¿Por qué satanizar al empresariado colombiano, si se quiere, si se puede decir así? Pero pues es que hay que recordar que el clan Torres ha sido cuestionado justamente dentro del tema del sector privado por algunas prácticas que van en contravía, por ejemplo, de la libre competencia. Ha tenido procesos en la Superintendencia de Industria y Comercio, pero además es que aquí lo que se habla es de legislar a favor de unos intereses personales, porque es que el hecho de que esta persona esté en el Congreso, no solo él, sino otros miembros de la familia Torres, lo que hace es impulsar proyectos que le beneficien a las empresas de los Torres en el sector del transporte, del alumbrado público, que es donde se mueven. Incluso también ya se están moviendo en el tema de energía solar, energías renovables y demás. Entonces, si se hace lobby, si se critica a quienes hacen lobby a favor de grandes empresas de salud o las grandes compañías multinacionales de gaseosas, de alimentos ultraprocesados y demás, pues aquí también es legislar al favor de unos intereses particulares, en este caso pues el de los señores Torres, que tienen bastantes empresas. Es que es todo un conglomerado del sector de transporte. Ahí estamos viendo en pantalla un diagrama que hizo el colombiano sobre cómo se estarían conectando los
Torres con diferentes escenarios de la política, con el Partido Liberal, con el Pacto, lo vemos ahí. Aparece también Daniel Quintero y aparece también Armando Benedetti como un personaje muy cercano a este clan Torres. Lo que decías, Paola, te tengo información con datos, porque Cuestión Pública le hizo un seguimiento a este entramado empresarial que se ha ido gestando y consolidando en los últimos años respecto a los Torres, y resulta que encontraron que el 38% de las empresas de la familia pertenecen al rubro de movilidad y que es el sector que más activos les generó al clan, en total 223.000 millones de pesos, según lo que encuentra Cuestión Pública. Luego le sigue el rubro de la energía y el alumbrado público con 14 compañías. Sí. Ambos mercados habrían sido conquistados, según lo que denuncian en Cuestión Pública, a partir de la fabricación de monopolios desde lo privado y se fueron expandiendo en lo público. Eso es lo que han ido consiguiendo en los últimos años, y es que este conglomerado de empresas que dirige o que están enfocadas en Euclides Torres, pues no solo se quedaron en el sector privado, sino que han tenido un impacto importante en el sector público a través de proyectos de ley que impulsaron sus enlaces en el Congreso, como una iniciativa del senador liberal Álvaro Ashton en 2011 para crear el sistema de vigilancia y control durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y es una plataforma que terminaría cooptando Euclides Torres. Esto no es solo el gobierno Petro, sino que esta consolidación viene de varios años atrás y es lo que deja hoy al clan Torres como uno de los más fuertes en la costa. Álvaro Ashton confesó ayudante, colaborador, connivente de los paramilitares en el Atlántico, de toda esta costa caribe. Ahí Mariana hablaba de esa imagen donde estaban todos los hermanos de Euclides Torres: Camilo Torres, exalcalde de Puerto Colombia; Dolcey Torres, representante del Partido Liberal; Lizeth Torres, que es la mamá de Karina Llanos Torres, y por ejemplo Camilo Torres, o sea, el exalcalde de Puerto Colombia. Y que hoy aspira también Camilo Torres al Congreso por el Partido Liberal, y aparece a través en este informe de pares como uno de esos candidatos, pues que está relacionado directamente con pues el clan, porque además fue el primero en llegar, pues digamos que a la política, y luego ya entra Pedro Flores como sí, pero está Camilo Torres padre e hijo. Sobre hijo es el que está aspirando ahorita al Senado. Sobre los movimientos empresariales, sí, yo también he investigado a este clan Torres, y lo que siempre hemos encontrado es justamente esos apoyos que desde el gobierno y desde el Congreso pues se le dan a estas empresas, incluyendo, por ejemplo, algo que revelé yo hace unos meses en Cambio, y es que el superintendente de transporte de este gobierno trabajó con Euclides Torres en sus empresas. Entonces, ahí donde hay un claro conflicto de intereses que no se pone sobre la mesa, porque imagínese una persona que trabajó con el señor Torres en sus empresas y ahora supervisándolas, pues porque es el superintendente, inspeccionándolas, vigilándolas, pues teniéndolas que sancionar y todo, pues ¿cómo va a poder hacerlo con transparencia? Bueno, ¿y por qué Armandito aparece acá? Porque el señor Armando Benedetti es amigo de Euclides Torres. No, pero también tiene una aspiración. ¿Armando Benedetti? Claro, Armando Benedetti quiere ser el próximo alcalde de Barranquilla. Bueno, necesita todos estos... Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?